22 millones de facturación este año. Impresionante. Y siempre hemos tenido esa visión, ¿no? De primero invertir y luego cosechar, primero poner y luego recoger. Lo que sucede en cualquier sector. Sí, o sea, ¿por qué nace Jurest? Vamos a hacer algo que realmente aporte al sector, que mejore la calidad de los hosteleros y ojalá algún día seamos capaces de ser recordados como uno de esos players que ayudó a transformar un sector tradicional en un sector pues, adaptado a las nuevas tecnologías. Un porcentaje altísimo de la restauración independiente, por no decir encima yo creo del 90%, no tiene controlados sus números básicos. Entonces cada vez que cambias una elaboración y no tienes claro el precio de venta, seguramente estés cometiendo errores. Yo tengo una teoría que es que el que no crece decrece. Y en hostelería sucede. Y sucede porque es que hay un nivel de competencia exigente. Hoy hablamos con Marcos, el fundador de Jurest, una empresa que está cambiando por completo cómo se gestionan los restaurantes desde dentro. Si alguna vez has sentido que pierdes el control de tus márgenes, de tu stock o de tu operativa, quédate a este podcast porque hoy vamos a hablar de cómo digitalizar puede marcar la diferencia por completo entre un negocio que sobrevive y uno que escala. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias por la invitación, Kiko. Oye, estuvimos hace muy poco en Valencia viéndoos y bueno, además comimos en uno de vuestros restaurantes. ¿Cómo empieza todo esto y de dónde venís? Bueno, nosotros somos dos hermanos que venimos de la hostelería de toda la vida. Nuestros padres tenían ya negocios de hostelería, tenían un bar pequeñito en mi pueblo que fue evolucionando pues, a un restaurante, abrieron un segundo restaurante y bueno, venimos de saga familiar realmente. ¿Cómo surge el Grupo Gómez y cómo consigues con tu hermano escalar al referente que es hoy en la Comunidad Valenciana? Pues mira, en 2009 nosotros tuvimos la oportunidad, nos salió la oportunidad de salir del negocio familiar y abrir un restaurante en el centro de Valencia en una situación pues un poco complicada, ¿no? Estábamos en mitad de aquella crisis del ladrillo que tuvimos. Nos salió una muy buena oportunidad con unas condiciones de traspaso muy, muy asequibles, con un alquiler que por lo que estaba sucediendo en el momento y la ubicación que tiene el local pues era bastante asumible y nos lanzamos a la piscina. Y a partir de ahí, bueno, pues nos tiramos pues, cerca de 6 años trabajando muy, muy duro, muchos días de curro con muy pocas horas de descanso y durante los primeros 6 años la verdad es que fue un trabajo de resiliencia y de constancia hasta empezar a encontrar las palancas que activaban la rentabilidad, ¿no? Llegó un momento en el que crecíamos muy bien crecíamos muy bien a nivel de ventas, pero la rentabilidad siempre estaba muy, muy comprometida y fue cuando empezamos a estudiar y a ver qué estaban haciendo otros grupos de restauración y cogiendo ideas, pues conseguimos dar con la tecla de la rentabilidad y a partir de ahí, pues fuimos creciendo de una manera paulatina hasta que llegó la pandemia y en pandemia, en lugar de quedarnos quietos, justamente lo que hicimos fue al revés, ¿no? Yo siempre cuento que en pandemia cerramos 54 personas, éramos 54 en el grupo, pero 25 de ellos trabajaron absolutamente todos los días de pandemia, ya fuera teletrabajando o incluso viniendo al restaurante, porque en el grupo lo que hicimos fue pues montar una historia de comida solidaria para poder ayudar y también para poder mantenernos activos y no encerrados en casa. Pero ya no solo eso, como estábamos dentro del restaurante y hacíamos comida, pues empezamos a organizar mucho mejor las operaciones desde dentro, empezamos a trabajar en nuestra cocina de producción, evolucionamos muchísimo la cocina de producción y fue salir de pandemia y pues en 2020 sobre la pandemia abrimos uno, en enero del 21 abrimos otro, en octubre del 21 abrimos otro y bueno, ahí empezamos a crecer de manera súper pronunciada y cerramos 54, abrimos 36 o algo así y un año después ya éramos 150 trabajadores y hasta hoy que ya somos 350, en 8 con el 9º restaurante funcionando en modelos de negocio que al final son restaurantes muy bien ubicados, de gran tamaño, con mucha rotación, con mucho personal, con negocios grandes. Antes de entrar en Jurest, ¿cómo definirías el Grupo Gómez y su tipo de negocio? Sí, bueno, nosotros somos una empresa familiar y además es una de nuestras obsesiones, ¿no? Venimos de saga familiar y no queremos que se pierda pues esa esencia de que las personas importan y de que los procesos importan, pero importan desde un punto de vista romántico, ¿no? Para que te hagas una idea, en nuestra cocina de producción nosotros no trabajamos con absolutamente ningún tipo de químico, conservante o colorante, ni saborizantes, es mucho de cultura y al final es lo que ofrecemos a nuestro cliente es una cocina muy mediterránea, muy basada en la cocina en torno al arroz, en cuanto a la cultura del arroz, porque somos valencianos y además nos gusta mucho pues todo lo que es el mundo del arroz.
en una cocina mediterránea con diferentes segmentos, diferentes modelos de negocio en función de la ubicación. No son todos la misma marca, tenemos 1, 2, 3, 4 marcas funcionales, de las cuales pues, hay un modelo de negocio que solamente tenemos un local, que es Gran Mercat, que es un local así más de tapas, pero con la misma esencia, una esencia muy, muy mediterránea. Y bueno, desde modelos muy, muy sencillitos, de un ticket medio de 22-24 euros hasta Puerta del Mar, que es nuestro buque insignia, donde ya pues estamos en un ticket medio entre 40 y 60, depende un poco, pues vinos y este tipo de productos, pero todo siempre con una esencia mediterránea y en torno al mundo del arroz. ¿Qué números puedes compartir de Grupo Gómez? Bueno, nosotros estamos ahora en un momento, la verdad, muy, muy dulce. Pues depende de cada una de las ubicaciones que tenemos. Tenemos locales que nos hacen pues desde 1.100.000, el más sencillito, hasta nuestro buque insignia que está en 4.400. Esperamos que cierre este año en 4.400. Esto hoy en día es un sueño, ¿eh? O sea, esto no siempre ha sido así. 100%. El grupo espera este año cerrar en 22 millones de facturación, teniendo en cuenta que la cocina de producción siempre la dejamos como aparte, que genera facturación, pero al ser una facturación interna. 22 millones de facturación este año. Impresionante. Brutal, la verdad es un sueño. O sea, ni en mis mejores sueños hubiéramos pensado que esa empresa familiar iba a llegar tan lejos. O sea, pasa pocas veces también que, ¿no? Siempre se dice, ¿no? El abuelo monta la empresa, el padre la mantiene y el hijo se la carga. Y vosotros habéis conseguido, de algo que empezó familiar, conseguir hacerlo crecer entre tu hermano y tú. Veremos qué sucede en la siguiente siguiente generación. Pero bueno, al final, en nuestro caso, la verdad es que nuestros padres no venían del sector. O sea, llegaron a la hostelería como tantas familias que entran en la hostelería sin tener prácticamente conocimiento. Mi madre siempre ha sido una excelente cocinera, siempre ha cocinado muy, muy bien, pero ellos realmente no tenían, honestamente, ni idea de hostelería. No es que nosotros tengamos mucha, pero ellos pues, venían de un sector mucho más industrial. Y bueno, pues al final no sabemos qué es lo que pasará en el futuro, pero lo que sí que sabemos es que tenemos los pies muy, muy en el suelo, que aunque el negocio a día de hoy pues funcione muy bien y se haya convertido en un negocio con a lo mejor otra dimensión, tenemos que ser muy, muy, muy humildes porque sabemos de dónde venimos, sabemos que estar arriba es probablemente algo circunstancial y sobre todo si no lo cuidas, y nuestra obsesión está en el día a día, ¿no? Teniendo casi 400 empleados, sí que es cierto que los fines de semana pues ya no son como eran antes, que los trabajaba todos, o los festivos no son como eran antes, o que las vacaciones no son una semana como era antes, pero sí que es verdad que seguimos estando muy, muy implicados en el proyecto y que para nosotros, digamos, los procesos de selección y formación del equipo son ultra claves, ¿no? De hecho, empezamos teniendo un departamento de formación pues cuando teníamos, no sé, 50 empleados o una cosa parecida, y siempre hemos tenido esa visión, ¿no? De primero invertir y luego cosechar, primero poner y luego recoger, lo que sucede en cualquier sector, pero sin perder de vista que hay que tener los pies muy, muy en el suelo porque cuando vienen malas, la estructura tiene que ser capaz de poder sostenerse y de poder ser suficientemente sólida para que no te tumbe. Bueno, ya te lo dije en el podcast que hicimos, pero el modelo vuestro es de los que más me gustan, ¿no? Es un modelo con márgenes altos, con rotación, que se puede escalar, y me parece apasionante y sobre todo, joder, muy admirable lo que habéis hecho. Llega un momento en el que tu hermano y tú os separáis y nace otra compañía. ¿Cómo es esto? Bueno, nos separamos. Realmente seguimos estando juntos, pero sí que es verdad que... Físicamente. Sí, físicamente. Bueno, nosotros, fruto un poco de esta inquietud, de querer hacer crecer la empresa, en aquellos años en los que todavía la rentabilidad no era muy buena, pues empezamos a formarnos, a recibir cursos, a fijarnos y a relacionarnos con otros emprendedores que ya estaban en otra posición, ¿no? Que ya habían crecido, y a fijarnos cómo estaban gestionando sus negocios, y veíamos que el punto en común que había entonces, estoy hablando de 2014, 2015, era que habían empresas que empezaban a confiar en la tecnología y a generar o a gestionar procesos digitales de una manera muy, muy salvaje, ¿no? Los grandes grupos de restauración llevan haciendo esto de la digitalización, pues, no sé, igual 20, 30 años, cada uno con sus métodos, y en función de la época pues todo eso ha ido evolucionando, pero nos fijamos en lo que estaban haciendo y bueno, salimos al mercado, estuvimos viendo pues en aquel momento las
3 o 4 soluciones que habían, porque no era la época en la que vivimos ahora. Probamos, pero sí, o sea, mi obsesión siempre era intentar cerrar el círculo, ¿no? Intentar tener algo, una tecnología o un conjunto de tecnologías que me dieran una visión 360 de lo que estaba pasando en el negocio. Y bueno, no encontramos, en aquel momento también pues las tecnologías estaban en una fase de crecimiento que a lo mejor no funcionaban tan bien como funcionan hoy, y nos echamos la manta a la cabeza y montamos nuestro propio equipo de IT. Y lo que empezó siendo un proceso, o sea, un proyecto totalmente interno en el que nosotros trabajábamos, desarrollábamos para nuestro grupo de restauración, que en ese momento eran 2 restaurantes, teníamos un ingeniero teniendo 2 restaurantes. Pues 3 años después conocemos a alguien del sector, que es Diego Ramos, que es un máquina, consultor de restauración, que vio lo que estábamos haciendo y nos dijo, joder, esto puedo presentárselo yo a mis clientes. Y en principio éramos un poco reticentes porque nosotros somos hosteleros, o sea, yo de lo que sé es de cocina, yo soy formado en cocina, de tecnología en aquel momento no tenía ni idea, pero bueno, hicimos la prueba, gustó, cuajó, fuimos a HIP aquel año, justo un mes antes de pandemia, en aquel HIP fue, no recuerdo si el 20 de febrero o una cosa así, y lanzamos en HIP con la suerte de que un mes después entró la pandemia y bueno, nos transformó todo lo que teníamos pensado que iba a pasar los siguientes meses. A ver, perdona, acaba de entrar, que lo tengo aquí sentado al lado, el hombre del beneficio, que nos ha interrumpido la grabación, o sea que estate tranquilo. Este trabaja en Talent y aunque impone un poco y siempre está bastante nervioso, os digo que este es de los buenos. Es el empleado invisible que se queda en los negocios de hostelería, que aplican nuestro sistema para que crezca la facturación y la rentabilidad sin límites. Y si aparecen fugas de rentabilidad, ¿qué haces? Se las carga. Y de hecho, el 24 de noviembre en Madrid vamos a estar con 200 negocios de hostelería independientes en un evento presencial para enseñar junto al equipo de Talent y a unos ponentes impresionantes el sistema por el que nuestros clientes pagan miles de euros al año por acceder. Tienes toda la información en la descripción. Nos vemos el 24 de noviembre con el hombre del beneficio. Nos vemos ahí. ¿Qué dolor concreto queríais resolver en el día a día de un restaurante? O sea, ¿por qué nace Jurest? Mira, yo vengo como digo siempre, de una hostelería súper tradicional. Yo sé lo que es vivir la hostelería como la viven el 95% de los hosteleros en España. Me ha tocado, pues a lo mejor compartir menos tiempo con mi familia, con mis padres principalmente, menos tiempo del que a mí me hubiera gustado y seguro, mucho menos del que a ellos les hubiera gustado. Entonces, nuestra visión siempre ha sido bastante hedonista, ¿no? Bastante idealista, bastante de vamos a hacer algo que realmente aporte al sector, que mejore la calidad de los hosteleros y ojalá algún día seamos capaces de poder de ser recordados como uno de esos players que ayudó a transformar un sector tradicional en un sector pues adaptado a las nuevas tecnologías y al crecimiento. Entonces, realmente nuestra idea con Jurest es principalmente la de ayudar, ¿eh? No puede parecer que por ser una tecnológica lo que queremos es vender por 100 millones o por 1.000 millones. Nuestra manera de pensar siempre es que el dinero llega como consecuencia de lo que haces, ¿no? Entonces nuestra visión y nuestras ganas es la de aportar y hacer que la hostelería sea un poquito más justa, pero justa para todos. Justa para el propietario, para el fundador, para el encargado, para el camarero. Y al final esto solamente se puede conseguir pues mejorando la gestión y convirtiendo este sector tan tradicional pues en un sector mucho más en el que la gestión predomine o que la gestión tenga la importancia que realmente tiene en cualquier tipo de empresa, ¿no? Que a veces perdemos de vista que la hostelería no deja de ser un negocio o un modelo de negocio como podría ser, pues no sé, una industria, cualquier otro tipo de industria alimentaria o incluso industrial. Los parámetros que se controlan, los parámetros principales son exactamente los mismos. Y con el sector lleno de tecnología cada día más, ¿no? Y incluso en compañías internacionales llegando a España tratando de ganar una cuota de mercado dentro de la hostelería, que es, bueno, de los sectores más grandes que hay dentro de España. O sea, ¿qué diferencia hay Jurest y qué puede encontrar alguien que quiera resolver este problema que abordáis? Bueno, nosotros al final nuestra visión siempre es desde dentro. Nosotros creamos Jurest pensando en quién iba a utilizar el sistema, que al final son camareros, cocineros, encargados, personas que trabajan bajo presión, muchas veces en turnos partidos, que muchas veces son modelos de negocio que generan mucha rotación y lo primero es que Jurest es una herramienta que es súper sencilla de utilizar para el usuario final.
Ese fue siempre ha sido uno de nuestros focos. Y luego, pues es esa visión 360 de la que te hablo, de que el cliente puede ir creciendo usando diferentes tecnologías que están absolutamente conectadas, porque al final es el mismo entorno, y nuestro valor diferencial justamente es esto, que acompañamos al cliente en ese proceso de transformación, en el cual pues a lo mejor inicia por compras, o inicia por operaciones, o inicia por recursos humanos, y en ese proceso de acompañamiento acabamos haciendo que tenga un sistema global que le permita cruzar datos de los diferentes departamentos de su empresa. ¿Qué ha cambiado en la hostelería desde que tú empezaste a lo que es hoy en día? Pues mira, yo creo que cada vez se está dignificando más. O sea, creo que se ha aumentado mucho, mucho el nivel competitivo. Ahora ir a una gran ciudad o a una ciudad y no encontrar restaurantes buenos es difícil. O sea, no caer en un restaurante bueno es difícil porque ha aumentado mucho el nivel competitivo. También este proceso de introducción de tecnología a nivel global, ¿no? En todas las áreas creo que está provocando muchos cambios y estas segundas generaciones que llegan, que están en la hostelería, tienen una visión radicalmente diferente a la que tenían sus padres, como me pasa a mí, y son personas que no quieren dedicarle toda su vida a su negocio, que quieren que su negocio sea su forma de vida, pero también quieren tener vida fuera, más allá del negocio. Yo creo que esa visión de querer conseguir que las cosas sean diferentes justamente es lo que ha transformado el sector. Porque para ti, ¿cuál es el primer cuello de botella que te encuentras cuando ves, bueno, tendrás contacto con cientos de negocios de hostelería como nosotros? ¿Cuál es el primer cuello de botella que te encuentras generalmente en un restaurante independiente, por ejemplo? Pues mira, absolutamente la carencia de datos, la carencia de información. Yo diría que un porcentaje altísimo de la restauración independiente, por no decir por encima, yo creo, del 90%, no tiene controlados sus números básicos. Y no estamos hablando de una analítica súper profunda de tickets medios, de ventas por horas, de menús engineering, no. Estoy hablando de saber cuánto vendes, cuánto compras, cuáles son tus gastos generales, cuáles son tus costes de materias primas y cuál es el margen que tienes. Esta cosa que es súper primaria y que en muchos otros sectores pues es súper normal. Es sorprendente ver cómo la hostelería de hoy en día en España y también fuera de España se sostiene sin controlar ningún tipo de números. A mí lo que más me sorprende, por acompañar tu aclaración, que estoy completamente de acuerdo, es que los negocios no sepan cuánto venden. Porque puedo llegar a entender como persona que no puedas saber un mes, oye, que te cuadre exactamente qué beneficios has tenido, ¿no? Porque la hostelería, que algo lo hablábamos, ¿no? El otro día. La gente desde fuera pensaba, esto es fácil, me monto un restaurante y es sencillo. Pero claro, hay muchísimos, hay elaboraciones, tienes producto, o sea, la gestión no es tan sencilla, pero por lo menos, ¿cuánto vendes? O sea, ¿cuántas unidades has vendido por el precio que has vendido? O sea, te debería ser obvio, ¿no? Y ahí es donde yo creo que da el salto Yures y dice, oye, pues esto lo vas a tener en la palma de tu mano, ¿no? Sí, al final ese es nuestro objetivo. El primer objetivo que nosotros siempre nos marcamos con un cliente independiente es que mínimamente tenga el control económico de su empresa, porque si tú no sabes en qué números estás, ¿cómo sabes cuándo has mejorado y cuánto has mejorado? ¿Cómo sabes si realmente estás ganando o simplemente estás cavando tu propia tumba mes a mes? ¿Cuáles son los datos que tiene que interpretar? Porque, bueno, KPIs podemos tener 1000, ¿no? En Grupo Gómez tendréis 300 KPIs, pero negocios independientes, vamos a hablar de la gran hostelería española, que son los negocios independientes, ¿no? Este tipo de negocio, ¿qué 3 KPIs son los que tú recomiendas que siempre se vean? Y, sobre todo, ¿cuáles son para ti primordiales a la hora de gestionar un negocio de hostelería? Esto lo tengo clarísimo. Yo veo solamente cinco indicadores iniciales y luego a partir de ahí, depende de dónde veo el problema, busco nueva información y creo que estos 5 son los claves, que son cuánto vendes, cuánto compras, cuánto gastas en personal, cuáles son tus gastos generales, porque sabiendo tus gastos generales y los otros 3 datos, el quinto dato es cuánto ganas. Inicialmente no necesitas más información. Luego, a partir de ahí, si quieres subir tus ventas, obviamente te tienes que fijar en la ocupación, en la rotación y en el ticket medio. Pero son datos que vienen detrás, que vienen acompañados y vienen acompañados y tienen un objetivo claro y concreto. Pero básicos, con estos 5 datos, como mínimo, sabes si tienes que cerrar o si mañana puedes abrir tu negocio. ¿Y qué pasa con el coste de producto en España? ¿Qué está pasando con el coste de producto?
Claro, encima, si a este clima, a este caos de gestión le añades que la volatilidad que están habiendo en los precios bueno, que siempre parece que hay una crisis, no sé exactamente dónde, no sé, siempre hay un problema en alguna parte del mundo que hace que el aceite de girasol, que es uno de los productos que más compramos en la hostelería española, suba un 30%, casualmente. Ese es el aceite de girasol. No sube la sal, que podría subir un 200% y no impactaría en nuestras cuentas de resultados. No sé, es realmente complicado, ¿eh? La hostelería es un negocio difícil y sobre todo la hostelería tradicional o que no tiene una estandarización en el producto, como no controle muy bien sus precios de compra y de manera constante, es bastante probable que se encuentre con meses en los que la rentabilidad se la haya comido el proveedor. Esto es un punto que me encanta, que nosotros abordamos con muchísimos clientes, que es la gente le encanta innovar, seguramente porque quien ha abierto un restaurante tiene ese espíritu emprendedor, ¿no? Y modifica elaboraciones cada 2 por 3, por lo cual la consecuencia es que no haya una estandarización, como decías tú. Entonces, cada vez que cambias una elaboración y no tienes claro el precio de venta, seguramente estés cometiendo errores. O sea, para ti una de las bases es trabajar bajo los mismos KPIs, eso lo tengo muy claro, y en las elaboraciones que haya el mínimo cambio posible para poder construir sobre algo. Pues sí, la verdad, o sea, obviamente siempre hay que mejorar lo que estás haciendo y la visión de mejora yo creo que es súper positiva, pero la visión de mejora siendo súper coherente, ¿no? Yo creo que a veces le damos demasiada importancia al producto, que obviamente lo tiene, o sea, el producto dentro de la hostelería, yo siempre digo que es como lo mínimo, o sea, si lo que tú vendes no está bueno, da igual que lo que hagas por detrás, te vas a ir al Y hoyo es tu 100%, responsabilidad. Sí. pero a veces como que sobrevaloramos el poder que tiene en nuestras manos, ¿no? Yo soy cocinero de formación, me flipa la gastronomía, he estado trabajando en los mejores restaurantes de España, muchas estrellas Michelin, y sé de lo que estoy hablando, ¿no? Sé que nos gusta mucho innovar y nos gustan mucho los sabores, pero creo que a veces los cocineros tenemos el ego demasiado alto y le damos demasiada importancia a lo que hacemos y le perdemos el foco a lo que realmente es importante, ¿no? A veces no es tan importante si el pimiento es pimiento morrón o pimiento de Palermo, que obviamente cada uno aporta sus sensaciones, pero el estar cambiando constantemente y el darle tantas vueltas a lo que estás haciendo, lo que te hace es que a quien tienes que enseñarle le estés volviendo loco. Yo soy un fiel defensor de establecer procesos y una vez los tienes establecidos, obviamente mejorarlos, pero cuando tengas que mejorarlos, toda la cadena que va a trabajar necesita saber qué es lo que hay que mejorar. Y si no eres capaz de poder transmitirlo de esta manera, es mejor simplemente que fijes los productos con los que tú eres bueno y que te apalanques en ellos. Hay empresas que llevan vendiendo, en mi pueblo hay una pizzería, que es Pizzería Napoli, que lleva vendiendo las mismas pizzas, no sé, igual 60 años. No ha cambiado ni un solo ingrediente. Y ahí está. O sea, lo que quiero un poco transmitir es que le damos demasiado valor a cómo de bueno tiene que estar la comida y a veces nos perdemos en que la comida, pues sí, tiene que estar muy buena, pero que hay muchas otras cosas que realmente influyen muchísimo más y son más determinantes en el modelo de negocio, como por ejemplo tender estandarizadas las operaciones. Y es cierto que a empresas como nosotros, o yo qué sé, empresas del sector que cada vez que tienen que hacer un cambio de carta, pues hay un proceso, digamos, de I+D gigante, pero lo importante no es ese proceso de I+D, sino que cuando salga el producto sea igual en todas las ubicaciones o por lo menos que provoque las mínimas desviaciones tanto en costes como operacionales. Yo creo que es importante el no volverse loco cambiando cosas. El margen, yo creo que es lo que más llega a preocupar en el sector de la hostelería, sobre todo por la subida de precios. Como en Grupo Gómez, que yo creo que tienes experiencia suficiente como para darnos una recomendación de cada vez que hay subidas, cómo trabajáis frente al cliente para que no afecte directamente y que no el cliente deje de ir a consumir a Grupo Gómez por la subida de precios, ¿no? Que esto lo estamos viendo en muchas personas, en muchos negocios de hostelería en España, que ven que la demanda baja debido a la subida de precios porque el cliente no ve que el producto que está ofreciendo, o sea consecuente con el precio que estamos empezando a pagar los consumidores, ya seas tú brindándome el restaurante o yo el tuyo, ¿no? Nosotros tenemos, yo creo, un punto de vista diferente, pues al final sabemos lo que hay detrás, pero un amigo tuyo que no se dedica a la hostelería ni a tecnología para hostelería va y ve que le están subiendo los precios y a él su sueldo no sube. Entonces, ¿cómo se puede llegar a atacar este problema sin que
obviamente bajen los márgenes, ¿no? O sea, es una gran discusión que no es fácil de resolver. Yo creo que las matemáticas no fallan nunca. Y en este caso, te voy a contar cómo lo hacemos y te voy a contar un poco mi visión, ¿vale? Nosotros en Grupo Gómez, al final lo que tenemos es muy, muy bien controlado a qué precio compramos cada producto. Tenemos un departamento, ahora un departamento, antes lo llevaba yo en directo, para negociar precios. Estamos constantemente buscando y viendo los diferentes precios en diferentes proveedores. Nosotros siempre, para el 100% de nuestros productos, tenemos como mínimo 2 proveedores. Siempre, para todos. ¿Eso quiere decir que lo compro a 2 proveedores? No. Eso quiere decir que tengo 2 proveedores para ese producto. Y cuando hay una crecida en un proveedor, pues le pregunto al de al lado. Y solamente con eso... Y como no me lo bajes, me voy. Pero básicamente, o sea, eso por un lado. Luego hay productos como por ejemplo, hace no demasiado las subidas del aceite, que da igual, que igual si haces buena gestión, la primera compra que cambias de proveedor, sí que ajustas el coste y te va bien, pero al final son subidas generalistas. Y yo en este punto lo tengo, o sea, para mí es transparente. Lo primero es que las matemáticas no fallan. Si tú compras más caro, lamentablemente vas a tener que vender más caro. Pero para mí esa no es la preocupación y por eso le digo que el producto sí es muy importante, pero que tampoco nos tenemos que volver locos. Si tú rodeas a tu producto de una experiencia, la elasticidad de los precios realmente se modifica. A mí se me viene a la cabeza, en Valencia tenemos un emprendedor, un loco que a mí me encanta, bueno, 2, son los Gonzalo y Pablo de Grupo Voltereta, que joder, ellos innovan y tienen un producto que es muy bueno, es muy correcto, se come de puta madre. Pero lo que es la hostia es todo lo demás, es toda la experiencia. Si ellos tienen que subir 50 céntimos un plato, que trabajan muy bien lo que son los márgenes, pero si tuvieran que hacerlo, yo estoy seguro que al cliente no le impactaría, no dejaría de ir a consumir, porque no solo es comida y no todo es comida. Pero no todos los negocios tienen ese CAPEX metido para que haya esa experiencia. Uh-huh. En ese otro caso, lo único que te queda es variar tu propuesta gastronómica e intentar orientarla o intentar segmentarla de forma que puedas trabajar pues más con verduras y con productos que aunque tengan variaciones de precios, el margen que tienen sobre el precio de venta es mucho más reducido. Por eso realmente este oficio es tan sumamente complejo, porque es que no solamente es controlar el producto, sino pues cuando vas a la parte de personal, pues ahí tienes la fiesta padre. Es difícil. La verdad es que la hostelería independiente, mi visión es que si no trabaja con herramientas que le ayuden a gestionar, tiene un futuro como mínimo comprometido. ¿Por qué? Porque es difícil. Es muy competitivo. ¿Qué te da la tecnología a nivel de velocidad en la toma de decisiones? Velocidad infinita. El dato se construye de manera instantánea y en muchos casos sin que tú hagas absolutamente nada. Lo difícil es tomar decisiones sin datos. O sea, si tú estás todo el día metido en tu restaurante o en tu bar, pues seguramente eres capaz de poder ver muchas cosas de las que suceden en el bar, pero muchas cosas que puedes mejorar, digamos, en tu negocio y que pueden mejorar tu rentabilidad, pero en ese caso pues no tienes vida, ¿no? Cuando trabajas con datos, al final lo que consigues es que la toma de decisiones tenga sentido, que vaya amparada por decisiones y sobre todo que como has tomado decisiones en base a números, en caso de que te hayas equivocado en la decisión que tomas, lo vas a ver reflejado y lo vas a ver reflejado en tiempo real. Y con eso el proceso de iteración, de cambios y de innovación realmente coge una dimensión muchísimo más rápida. De los clientes que tenéis de todos los ámbitos, me gustaría segmentarlos, ¿no? Vamos a decir más de 3 locales, ¿no? Y menos de 3 locales. ¿Cuál es la preocupación frente a la tecnología con cada uno de ellos y por qué os eligen? Pues mira, en los clientes más pequeños, en los independientes, es la falta de tiempo, ¿no? Y es una realidad. Al final son personas o emprendedores que ya de por sí trabajan muchas horas, que tienen mucha presión encima y el principal dolor que tienen es la falta de rentabilidad y el miedo para poder abordar esa falta de rentabilidad es no tener tiempo para poder gestionar, para poder introducir tecnología, ¿no? Y en los clientes grandes realmente va justo por el punto opuesto, ¿no? Los clientes más grandes, cuando ya tienes más de 3 establecimientos, incluso cadenas y grupos mucho más grandes, la preocupación está mucho más en necesito que me acompañes, necesito que
que me ayudes a hacer que este proceso sea lo menos dramático posible. Sé qué es lo que necesito, tengo claras cuáles son las métricas que quiero controlar, en algunos casos, en otros a lo mejor no, pero lo que valoran en nosotros sobre todo es pues esa parte de hosteleros que tenemos, porque realmente el 100% del equipo de implementaciones, Customer Success y soporte vienen del sector, principalmente de personas que vienen de nuestro grupo de restaurantes, y esa visión estratégica y ese conocimiento del sector realmente es el que les convence de escogernos como compañeros de viaje. Y en el fondo es que creo que tiene sentido, ¿no? Porque... Oye, ¿pero qué pasa? ¿Que estamos grabando un podcast? Perdón, Kiko, simplemente una cosa súper rápida. Te vengo a hablar de Square, que es el sistema que está revolucionando la gestión de los restaurantes. Venga, Yago, rápido, tienes 1 minuto que estamos grabando. Kiko, me está ayudando muchísimo en la gestión de mi restaurante, de verdad. Todo lo que necesito para gestionarlo de manera sencilla, lo tengo aquí. Bueno, eso es que lo están haciendo muy bien. Sí, desde que uso Square ahorro unas 10 horas de gestión a la semana. Y encima lo están usando más de 4 millones de negocios en todo el mundo. Y tú, por ser un fiel espectador del podcast, si facturas más de 250.000 euros al año con tu negocio de hostelería, tienes hasta 750 euros de descuento en Square para cualquiera de sus productos. Te hemos dejado debajo en la descripción un enlace donde vas a poder aplicar y ellos se pondrán en contacto contigo para darte absolutamente toda la información. Bueno, Yago, por una vez ha valido la pena la interrupción. Seguimos con el episodio de hoy. Te dije que iba a ser rápido. ¿De quién te vas a fiar? ¿De alguien que lo ha conseguido o de alguien que te va a decir cómo hacerlo pero que no lo ha conseguido? O sea, el volumen que yo vi y el nivel de rotación que teníais en Grupo Gómez es increíble. Sobre todo para llegar con esas unidades de negocio a esa facturación, tiene que haber una rotación altísima, ¿no? ¿Cómo lo lográis? O sea, obviamente una gestión excelente y más, pero eso es cuando ya hay alguien dentro. ¿Cómo lográis que llegue tanta gente y aumentar la facturación del propio local y estar en boca de todos? Yo creo que... Perdona, yo creo que de eso tú sabes un huevo y me gustaría luego también saber tu opinión. En nuestro caso lo que hicimos ya hace bastante tiempo es primero definir quiénes eran los perfiles de clientes que estaban viniendo al restaurante, o sea, tener claro a quién le generábamos valor. O sea, yo creo que eso es punto número 1 que tiene que hacer cualquier empresa del sector, no de cualquier empresa en general. Es definir quién es tu cliente, pero no definirlo con, oye, a mí me gustaría venderle A, sino está entrando por la puerta este tipo de personas y este tipo de personas. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Nosotros en Puerta del Mar, cuando lanzamos Puerta del Mar, realmente lo que queríamos hacer era una marisquería de lujo. ¿En qué se ha convertido Puerta del Mar? Pues Puerta del Mar es un restaurante, eso es una arrocería principalmente, ¿no? Y para esto es por lo que tienes que tener una mente como muy plástica y en nuestro caso, como digo, definir el perfil de cliente, y una vez tienes claro quién es el que te está yendo al local, ya puedes empezar a decidir si te interesan estos perfiles o no estos perfiles, hacer un pequeño proceso de limpieza de perfiles y a partir de ahí impactarles con marketing, darles acciones, generarles la necesidad o por lo menos decirles estoy aquí, a cada uno de estos segmentos, pero con un discurso que realmente concuerde con lo que vienen a hacer, ¿no? Y intento aterrizarlo para que se entienda mejor. Nosotros en Grupo Gómez trabajamos principalmente con 3 grupos de personas. Empresarios que nos escogen para tener una comida de negocios en un precio medio que tampoco es demasiado disparado. Cuando digo empresarios y gente que está trabajando, ¿no? en horario laboral. Tenemos un segundo segmento que son familias que vienen o para celebraciones familiares, celebraciones de cumpleaños o celebraciones muy, muy familiares, bautizos y cosas así. Y luego nuestro tercer segmento principal es el turismo y a cada uno de ellos les impactamos con mensajes que realmente atraigan a cada uno de ellos, ¿no? Es segmentar muy bien, o sea, definir tu cliente, segmentar muy bien de qué manera vas a cautivarlos y a partir de ahí iterar el proceso y que obviamente cuando lleguen al restaurante pues la experiencia sea muy buena. No tener miedo a invertir en marketing porque, no sé, tú de eso sabes muchísimo más. ¿Qué es lo que tienes? No, yo creo que tienes toda la razón y en el momento en el que, o sea, el primer gran reto es que funcione, ¿no? Y lo de los avatares o el tipo de cliente, estoy completamente de acuerdo, la gente se obsesiona con lo que quiere y no con lo que hay, pues te ha venido esto, oye, tú lo que buscas es ganar dinero con este modelo de negocio, no te obsesiones con traer otro tipo de cliente que no le interesa lo que estás ofreciendo. Pero la gente en el momento en el que ya tiene el sistema construido, es rentable, lo tiene bien gestionado,
tiene que crecer y para eso hay que arriesgar. O sea, hay que arriesgar y hay que entender que hay una parte del beneficio que se genera en la compañía que tiene que ser para atraer más clientes. Y o sea, yo tengo una teoría que es que el que no crece, decrece. Y en hostelería sucede, tío. Y sucede. Porque es que hay un nivel de competencia exigente. Y tienes que ser muy exigente. Y tienes que estar a la vanguardia de cómo atraigo al cliente, cómo le llamo la atención, cómo consigo que note que lo mío es mejor que lo de al lado, cómo hago que vuelva, esa recurrencia. Y eso es haciendo las cosas muy bien en el local, invirtiendo para estar en boca de todos y haciéndolo muy bien. Y la gente yo creo que se queda en el paso de, vale, con Jurest consigues tenerlo todo bajo control, cogen talent y consiguen que gracias a ello la gestión del negocio sea lo más óptima y que el negocio sea rentable y que consigas empezar a escalar, y ahí es donde toca tener una conversación y decir, vamos a facturar más dinero, ¿no? Yo ayer estuve con un cliente que está en 850.000 euros, está en Terrassa y me decía, no sé qué más hacer. Digo, no te tienes, o sea, que lo único que te falta, o sea, no sé cómo ganar más dinero, y lo único que se planteaba era tener más rentabilidad. Digo, si es que más, o sea, puedes negociar al del pimiento un poco más, pero no va a notar un cambio sustancial. Lo que va a hacer que sea sustancial es que pases de 850.000 a 1.200.000. Y ahí hay que empezar a meter leña al fuego, ¿no? Y aparte de esto, ¿qué juego tiene la ubicación dentro de la hostelería, no? Nosotros hemos escuchado mucho location, location, location. Para vosotros, ¿cómo ha sido? Y para el sector de la hostelería, ¿cómo lo definirías? En nuestro caso es 100% determinante. O sea, nosotros al año veremos, sí, más de 100 ubicaciones segurísimo, para no abrir ninguna a veces, ¿eh? O sea, esta parte la lleva mi hermano, y en esto nosotros tenemos muy claro que vender arena en el desierto quizás no sea la mejor idea, ¿no? Y que tienes que seleccionar bien el punto en el que estás. ¿Es trascendental? La verdad que creo que sí. O sea, la verdad que soy de la filosofía de que la ubicación condena el negocio, ya sea para bien o para mal. Pero obviamente después de la ubicación está el cómo lo llevas allí, porque a veces estás en una ubicación super prime en el que los alquileres son estratosféricamente altos y no todo es vender mucho. Hay que controlar que no se te escape el dinero, pues en cosas como pagar ubicaciones excesivamente caras. Pero yo creo que la hostelería independiente tiene que ser o sea, tiene que pensar qué es lo que está haciendo. O sea, vender... ¿se puede vender? ¿Puede haber un restaurante mexicano en un pueblo de 1.500 habitantes? Hombre, como poder haber, puede haberlo. ¿Puede facturar 2 millones? Lo veo bastante difícil. Seguro que hay alguien que lo ha conseguido, ¿no? Pero que al final hay que ser muy coherente y decir, oye, si yo quiero hacer algo grande, tengo que ir a torear en las plazas grandes. O sea, los grandes toreros torean en plazas grandes. Si lo que yo quiero es tener un oficio o un modo de vida que es súper lícito, y que conozco muchísima gente que es muy feliz teniendo un barecito de pueblo y abriendo 5 días a la semana, pues al final lo que hay que ser es coherente, ¿no? Y pensar muy bien cuando vas a invertir dinero, qué es lo que quieres obtener de él. Que no todo es ganar muchísimo dinero. Hay una parte que es la felicidad, y esa es casi la parte que menos medimos y la parte más importante de lo que hacemos realmente. Marcos, en todo el tema laboral en la hostelería y las leyes que han estado a punto de salir, hubiesen tenido un cambio muy importante en la gestión de un negocio de hostelería. ¿Qué hubiese sucedido si hubiese salido? Joder, yo creo que en esta parte la verdad es que debemos de exigirle bastante más a nuestros políticos, ¿no? Yo estoy súper de acuerdo con jornadas muy definidas, y que la hostelería no tiene que ser la que me tocó vivir a mí hace 25 años en restaurantes gastronómicos, ¿no? En los que trabajaba más horas que un reloj, ganando lo mínimo. No estoy hablando de eso, ¿no? Yo creo que todo tiene que ser justo, y que hemos dado... Algunos de los pasos que hemos dado en cuanto a lo que es regulación han mejorado mucho el sector, por lo menos a dignificarlo, y a que los empresarios de hostelería no se nos tratara casi como delincuentes, ¿no? Pero eso es un punto, y el otro es el no entender que un negocio independiente, que un restaurante independiente, pero ya no es un restaurante, es una tienda, es una peluquería, es un negocio pequeño. Al final la diferencia, o sea, 300 o 500 euros es la diferencia entre poder comer y no comer.
Y eso es una realidad. O sea, el sector en el que vivimos, hay muchas empresas familiares que realmente sacan para poder vivir la familia y que probablemente ni siquiera generen lo suficiente para poder irse de vacaciones. Esas familias realmente sufrirían mucho o sea, son muy vulnerables a cualquier pequeño cambio o a cualquier pequeña desviación. Luego está claro que las grandes cadenas, las empresas que somos un poquito más fuertes, el que, por ejemplo, nos subieran la cuota del autónomo teniendo 1 o 2 autónomos en la empresa o incluso ninguno, pues lo que puede impactar es muy poquito, pero a veces se toman decisiones desde la administración que tienen una orientación muy populista, pero que si realmente las aterrizáramos y si realmente se concretaran, probablemente harían desaparecer cerca del 30 o el 40% de la hostelería. De hecho, yo soy bastante crítico con lo que va a suceder después de Verifactu, ¿no? No con lo que es Verifactu, que me parece súper idóneo, o sea, me parece que llega seguramente tarde, porque nos va a hacer que todas las empresas realmente pues podamos competir de igual a igual, pero lo que va a suceder en el sector, según mi pensamiento, va a ser muy dramático, y no lo digo porque lo crea, sino lo digo porque he visto cómo ha sido el proceso en el País Vasco con toda la parte de Ticket Buy, y ahí la hostelería tradicional independiente ha sufrido muchísimos cierres. Después de salir de vuestras oficinas, al sentarme con clientes, te he dicho que 1 de cada 2 no sabía qué iba a suceder. O sea, que la gravedad es que la noticia o no la hayan querido ver o no le hayan prestado atención, y luego está los que lo saben pero no le están dando la importancia que tiene. Mira, yo no sé si desde la administración no les interesa que esto se haga, que todo el mundo lo sepa, pero yo no he visto ni un cartel, ni un anuncio, ni un clip en radio, ni en ningún medio. Literal. He visto realmente que nadie explique qué es lo que va a pasar el 1 de enero. La hostia que se nos viene va a ser dura, pero también tengo la fe de que, como a veces la administración es tan lenta en muchas de las cosas que hace, espero que el proceso sea laxo, o sea, que sea laxa por lo menos inicialmente, sobre todo con esa hostelería tradicional independiente pequeñita. Las cadenas, las que no funcionemos, las que no seamos rentables, obviamente vamos a tener que cerrar, y eso tiene que ser así. Los negocios tienen que ser justos, tenemos que pagar los tributos que nos piden, pero en esos pequeñitos estamos hablando de personas que probablemente no tengan una formación académica, que no tengan una formación en gestión, que en muchos casos no hayan ni siquiera completado los estudios de secundaria. Yo soy técnico en cocina, yo tengo un grado medio de cocina. Mi formación financiera es ultra mega limitada. Ahora mismo pues ya tengo la suerte de haber aprendido un montón de cosas y de rodearme de gente muy talentosa que me ha ayudado a entender un montón de cosas. Pero esa hostelería pequeña realmente no tiene ni idea ni de lo que va a pasar, ni de cómo prevenirlo, ni de cómo va a sobrevivir. Es más, es que no sabe ni que va a estar en peligro. O sea, ahora mismo está a 3 meses de que salga la ley, y todavía ni siquiera, muchos de ellos, como tú comentas, ni siquiera saben que esto se viene. Entonces, yo creo que vienen meses de muchos cambios, de mucha transformación, de mucha oportunidad para quien se forme, para quien trabaje orientado a la gestión, porque todas estas crisis que al final son oportunidades para aquel que las sabe ver, y se va a abrir un nuevo mundo, una nueva oportunidad para que empresas pequeñitas, de a lo mejor restaurantes independientes, muchos cierren y otros muchos se conviertan en 2, 3, 4 cadenas de 2, 3, 4, y empiezan a organizarse, porque van a haber muchos más ubicaciones disponibles, porque cuando tú tienes controlados tus números, poder crecer es muchísimo más fácil. Y esto para mí no es una visión futurista ni pesimista, para mí es lo que ya está sucediendo en el sector, pero teniendo en cuenta que el dinero, que la caja B no va a existir. Entonces, solamente va a pronunciarse pues todo este proceso de concentración, y que los grupos crezcan, y que la restauración independiente cada vez esté más orientada a lo mejor a pueblos o a ubicaciones o a poblaciones más pequeñas, y que en cualquier población de 20-25 mil habitantes ya empiecen a haber cadenas y grupos que entren a montar su concepto de panadería, su concepto de bar tradicional pero estandarizado, o su concepto de restaurantes, hamburgueserías. Esto no es ver el futuro, es mirar y ver qué es lo que está pasando ya hoy. 100%. Yo creo que la digitalización, por echaros un capote ahí,
Creo que no es discutible porque lo primero va a ser inviable y va a suceder. La gente tiene que tener y tiene que ser consciente que tiene que tener los datos. O sea, es como nosotros o vosotros, es imposible que gestionáramos el nivel de información que gestionamos sin tecnología y que ya está en nuestras manos y que hay que empezar a tomárselo mucho más en serio. Y bueno, por suerte Talent nos escucha mucha gente el podcast, o eso intentamos siempre. Entonces, yo creo que es algo y un tema suficientemente sensible como para que empiecen a tener en cuenta compañías como la vuestra para dar el paso cuanto antes, ¿no? Marcos, vamos a la ronda de preguntas rápidas. Un ingrediente que jamás permitirías en tu carta. Glutamato monosódico. ¿Ves posible morir de éxito? Sí. Máxima facturación en un mes con el Grupo Gómez. ¿De todos los restaurantes? Sí. 3 millones. Cerca de 3 millones, sí. 2.800.000 o algo así. ¿Qué restaurante que no sea el tuyo recomendarías con los ojos cerrados? Pues uno que acabo de visitar y que además es cliente nuestro, Poblenou, que está en Rocha Arena. ¿Qué valor le dais a las redes sociales en la hostelería? 100. ¿Qué marca de Grupo Gómez os ha quitado más el sueño? La Picaeta. ¿Excusa o realidad? ¿La hostelería ya no es rentable? Excusa. En una palabra, el futuro de la hostelería. Oportunidad. ¿Cuál es la ciudad en la que mejor se come de España? Aquí seguro que me vienen unos cuantos haters. Pues mira, lo voy a decir y yo creo que es Madrid, la ciudad donde mejor se come. ¿Y la peor? Yo creo que en general, y no por ser políticamente correcto, en general en España es que se come bien. ¿Qué tecnología está sobrevalorada en la hostelería ahora mismo? El pedido y pago en mesa. Contacto más famoso que tengas en el teléfono móvil. Ayer justo estuve revisándolo. El presidente de la COE. ¿Mejor tecnología de restauración en España? Llorest. Oye, Marcos, mil gracias. Es un placer y ya sabes que con tu equipo y contigo nos entendemos muy bien. Creo que estáis haciendo algo impresionante y currando como animales para poder aportar muchísimo a la hostelería y que haremos algo juntos seguro. Y nada, esperamos que puedas volver en un año, como maximísimo en 2 años, porque todos evolucionamos muy rápido, a seguir contando lo que habéis hecho, cómo ha evolucionado y en qué punto está la hostelería y a compararlo con este podcast. Muchísimas gracias por el tiempo. Es un lujo el poder compartir con gente que vive el sector de la misma manera que nosotros y cada vez que nos invitéis aquí estaremos. Muchas gracias.